Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder cantarte, de poder convertirte a ti en nuestra principal y nuestra única pasión, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos permites abrir tu palabra y poder a través de ella entender lo que tú quieres mostrarnos. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, buenos días. En su Biblia, por favor, Hechos capítulo 2. Versículo 41. Vamos a revisar algunos versículos del libro de los Hechos, así es que tenga abierta su Biblia en este sitio, por favor. En el boletín que recibió a la entrada usted ve ¿por qué debo bautizarme? ¿Por qué debo bautizarme? El bautismo, para algunos, ya han obedecido al Señor en este paso de obediencia. Otros en torno a este tema del bautismo lo han ignorado, lo han pasado por alto en su vida cristiana. Y muchos otros lo han postergado por alguna razón. Esto que acabo de decir, algunos han obedecido, otros han ignorado y muchos lo han postergado por alguna razón, es la realidad de esta iglesia. No estoy hablando de la realidad de otra iglesia, es la realidad de esta iglesia. Y por eso, saliéndonos un poco de nuestra serie de mensajes de Génesis, vamos a tomar un tiempito para hablar de este tema que quizás para la persona que ya conoce al Señor hace tiempo y ha obedecido en esta área, puede ser que no sea nada nuevo algunos conceptos, pero la iglesia en general necesita algunas aclaraciones, algunos principios en torno a este tema. Creo que una de las mejores maneras que nosotros como creyentes tenemos para aprender la palabra de Dios es ver el ejemplo de otros, sobre todo cuando ese ejemplo viene viene ilustrado en la Biblia, ejemplos de personas que se bautizaron. Y por eso la primera pregunta es, ¿por qué debo ser bautizado? Observemos el ejemplo de Jesús, por favor. Habiendo recibido la autoridad de Dios como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Bautizado por ti, y tú vienes a mí. Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle.
La Biblia dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra complacencia no se repite mucho en la Biblia. De hecho, se repite en 2 ocasiones refiriéndose a Jesús, y en una ocasión se repite cuando se menciona cuando él es bautizado. Aquí tenemos el ejemplo de Jesús, y lo interesante es que antes de empezar su ministerio terrenal, su ministerio en el que iba a trabajar predicando la palabra de Dios, antes de eso, él toma tiempo para bautizarse. Era cierto que el que necesitaba bautismo era Juan y no Jesucristo. Pero Jesucristo dice: para que cumplamos toda justicia, para que cumplamos. Jesucristo quería ser obediente a la palabra de Dios, y en el ejemplo de Jesucristo nosotros podemos ver esa expresión de obediencia cuando Él se bautizó. Si usted todavía no lo ha hecho, usted está en desobediencia a lo que Dios quiere de usted. Tenemos otro ejemplo en capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 41 en su Biblia. La Biblia dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Las personas reciben a Cristo, y algo inmediato en ese mismo día, como dice el texto, en ese mismo día se bautizan 3,000 personas. Imagina lo difícil que era la logística de bautizar a 3,000 personas. No tenemos todos los detalles, pero imagine lo que implica bautizar a 3,000 personas en un mismo día. Si fuéramos nosotros, quizás hubiéramos planificado de otra manera, hubiéramos organizado y hubiéramos hecho grupos de 20, 30, 50 personas para que cada domingo se estén bautizando estos 3,000 que querían obedecer al Señor. Pero estos primeros cristianos se dieron cuenta la importancia que tiene el hecho de recibir a Cristo, e inmediatamente después de haber recibido, bautizarse. Hermano, no tiene apoyo bíblico el hecho de que dejemos pasar muchos días después de nuestra decisión de recibir a Cristo para bautizarnos. Si usted por alguna razón está llegando a decidir postergar su bautismo por cualquier razón, es incorrecto. Porque lo que vemos aquí en la Biblia es que cuando ellos recibieron a Cristo, cuando cumplieron ese único requisito, en aquel mismo día se bautizaron como 3,000 personas. En su Biblia, en Hechos capítulo 8, por favor, versículo 12, observamos otro ejemplo de hombres y mujeres que llegaron a bautizarse. Y el versículo 12 de capítulo 8 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Observe la conexión entre creer en Jesucristo y bautizarse inmediatamente. No pasaba mucho tiempo, no pasaban muchos días, muchos meses para obedecer al Señor en esta área. Conocían de Cristo e inmediatamente lo obvio, lo que se esperaba de ellos, lo que ellos entendían que debían hacer, es bautizarse. En el versículo 36 del mismo capítulo 8 tenemos otro ejemplo, el del eunuco etíope. Y versículo 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
Observa, ¿cuál es el impedimento para bautizarme? El eunuco lo dijo: quiero bautizarme, quiero hacer esto. Y Felipe le dijo: si crees, si pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, puedes. El eunuco lo hizo e inmediatamente pararon el carro. No fue problema para Felipe decir: ¿sabe qué? En este momento no puedo porque estoy ocupado, estoy yendo a la oficina, estoy yendo a hacer algunos visitas, algunas cosas. Inmediatamente Felipe paró el carro, descendieron al agua y lo bautizaron en ese mismo instante, cuando este hombre recibió a Cristo como Salvador personal. Capítulo 9, versículo 18, tenemos un quinto ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo. El versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente se levanta, se bautiza. Observa la constante en los bautismos de los primeros cristianos. Podemos ir a capítulo 16, por favor, versículo 14 y versículo 15. Y vamos a tener el ejemplo de Lidia y de su familia. Y el versículo 14, capítulo 16 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Observó, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó. En el mismo momento cuando Pablo estaba predicando, en un momento ella entendió el mensaje. Dios le abrió su corazón y llegó a recibir a Cristo y se bautizó. No hubieron días de separación entre la decisión de recibir a Cristo y bautizarse. Luego, en versículo 25 del mismo capítulo 16, tenemos el ejemplo del carcelero de Filipos y sus familiares. El versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No hay más ciego que el que no quiere ver. Si usted ha postergado el bautismo por cualquier razón y no llega a darse cuenta que en la Biblia la constante es el hecho de que la gente recibía a Cristo como Salvador personal e inmediatamente se bautizaba, eso se llama desobediencia, si usted quiere verlo de otra manera. El capítulo 18, versículo 8, tenemos un octavo ejemplo, y hay decenas de ejemplos y no tenemos el tiempo para revisar todos ellos, pero observe capítulo 18, versículo 8. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. El bautismo es el primer paso de obediencia, no el último. Es el primer paso de obediencia. Jesucristo, antes de empezar su ministerio de servicio al Señor, como primera cosa, antes de iniciar el servicio, se bautizó. Pastor, estoy esperando a terminar las 16 lecciones del discipulado para bautizarme. ¿Dónde dice eso en la Biblia?
¿Dónde dice que debemos esperar tiempo para poder hacerlo? Por eso, si usted sigue el discipulado, se ha dado cuenta que la primera lección del discipulado habla de salvación. Y la segunda lección habla de seguridad de salvación. Así es que la 1 y la 2 hablan de el único requisito que debe cumplir una persona para bautizarse: salvación. Y cuando eso está claro, lección número 3, bautismo. No es un curso de 6 meses, no es una preparación de 1 año para bautizarse. El único requisito que Dios pone para que una persona se bautice es creer en Jesucristo como Salvador personal. Y nada más. Quiero terminar las 16 lecciones para bautizarme. No es correcto. Quiero arreglar mi vida y diferentes áreas de mi vida donde todavía yo observo pecado en mi vida y que yo esté bien para así seriamente tomar el compromiso de bautizarme. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Creían y se bautizaban. Una persona que esté en pecado, un creyente que ha recibido a Cristo como Salvador personal y que está en pecado, ¿puede bautizarse? Piense un ratito. ¿Cuál es el único requisito para bautizarse? Creer. ¿Puede bautizarse? Por supuesto que puede bautizarse. ¿Estamos de acuerdo con el pecado de la persona? Por supuesto que no. A santidad nos ha llamado Dios. Pero no debemos añadir cosas por nuestra propia argumentación, idea, conceptos, teología a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el único requisito para bautizarse es creer en Jesucristo como Salvador personal. Y si ya lo he hecho, entonces puedo bautizarme. No espere a estar limpio de todos los pecados, porque eso no se logra en esta vida. Durante toda nuestra vida tendremos lucha y tendremos conflictos con el pecado, y aún los que se creen los más santos todavía siguen siendo pecadores. El único requisito para bautizarme es creer en Jesucristo como Salvador personal y nada más. Todo lo que yo añada a eso, por más lógico, por más santo que se escuche, es contrario a lo que la palabra de Dios claramente dice. El único requisito para bautizarme es poner mi fe en Jesucristo. Si no lo he hecho, soy desobediente. No estoy haciendo lo que Dios espera de mi vida. No estoy complaciendo a Dios con mi vida. Y creo que es significativo que de las 2 veces que aparece la palabra complacencia en la Biblia, la primera vez que aparece es cuando Jesucristo obedece a Dios sin necesitar hacerlo. Obedece a Dios para cumplir toda justicia con el acto del bautismo. Número 2, ¿cuál es el propósito del bautismo? En Romanos 6, la Biblia dice, lo puede ver en pantalla: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Observa la similitud de la que habla acá: muertos, enterrados, resucitados para nueva vida. Aquí está el símbolo. El bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección. Es un símbolo, es una ilustración de lo que está pasando, de lo que ha pasado en la vida del creyente. Es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección. Eso es el bautismo, ese es el propósito. A través de una lección objetiva, a través de algo gráfico, como usted lo observó con el niño pequeño que se bautizó y él bajó al agua, fue enterrado, por usar la palabra enterrado, cubierto totalmente con agua, sepultado completamente con agua y levantado para andar en vida nueva. No hay nada mágico en las aguas del bautisterio.
Así es que si usted entra pecador, sale pecador, no sale santo. Cuando entra al bautismo no se está perdonando ningún pecado, porque el agua no perdona pecados, es la sangre de Jesucristo la que perdona pecados. Es nuestro primer paso de obediencia. Es el primero, no el último. Es importante hacerlo, por supuesto, pero es el primero. Pero es un símbolo de sepultura, de muerte y de levantarse a una nueva vida. En su Biblia, en Hechos capítulo 8, versículo 36, usted puede observar quién puede ser bautizado. El versículo 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué persona puede bautizarse? La persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal. No es la edad un requisito para bautizarse. Y a veces con buena intención los padres llegan a decir: ¿sabe qué? Mi hijo ya recibió a Jesucristo, pero que esté un poco más grande para que pueda entender lo que está haciendo. ¿Quién está poniendo ese requisito? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que hay que esperar un tiempo para poder bautizarse. Por el mes de octubre o noviembre, hace muchos años, cuando mi hijo Ian tenía 6 años, él se acercó a mí, había recibido a Jesús ya, yo tuve el privilegio de guiarle, y mi hijo me dijo: papá, quiero bautizarme. Y cuando uno guía a otras personas, aún a otros niños en esto, no es tan difícil la cosa. Pero cuando me tocó con mi hijo, sí, sentí un poco de temor. Y yo le dije: y yo me arrepiento de esto, esperemos un ratito. Pasó noviembre, diciembre, enero. Algunas veces él comenzaba a repetir. Llegó los primeros días de marzo y él me dijo: papá, quiero bautizarme. Y luego ese mes comenzó constantemente a repetir, mucho más que las otras veces: papá, quiero bautizarme. Y en una de esas veces que él me dijo eso, yo le dije: ¿por qué quieres bautizarte? Y él me dijo: en el mes de marzo, abril, vamos a celebrar la Cena del Señor en la iglesia. Y tú has enseñado que para que una persona pueda celebrar la Cena del Señor debe haber recibido a Cristo y debe bautizarse. Y yo todavía no lo he hecho. ¡Wow! Un golpe hubiera sido mucho más suave de lo que recibí en ese instante. ¡Wow! Él estaba listo, hace rato estaba listo, hace meses estaba listo, yo no estaba listo. Así es que pedí perdón al Señor y me bauticé cuando tenía 6 años. No es la edad el requisito, es haber recibido a Cristo. Y si su hijo no importa la edad que tenga, si su hijo, usted puede ver genuinamente que ha recibido a Cristo como Salvador personal, él está listo para bautizarse. No es la edad, no es la santidad, no es cualquier cosa diferente al hecho de la decisión de salvación lo que es un requisito para bautizarse. Si la persona ha recibido a Cristo como Salvador personal, ha cumplido el único requisito que existe para que una persona pueda bautizarse. Así es que cuando contestamos la pregunta ¿quién debe ser bautizado? Debe ser bautizada la persona independientemente de la edad que tenga, la persona que ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador personal. No compliquemos lo que Dios hace sencillo. No pongamos más requisitos de los que Dios pone. Eso se llama legalismo. La única opción, el único requisito, recibir a Cristo como Salvador personal.
Cuarta pregunta. ¿Cuál es el método bíblico para el bautismo? ¿Recuerda la cita del bautismo de Jesús? Lo puede ver en pantalla. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Subió. ¿Cuándo uno puede subir del agua? Cuando está abajo. Sí. Yo no puedo subir al quinto piso de un edificio si estoy en el séptimo. No, debo estar abajo del quinto piso para poder subir. ¿Por qué subió Jesús? Porque estaba abajo del agua. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. En su Biblia, en Hechos 8, 38 y 39, el mismo ejemplo del eunuco. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. En el siguiente punto, la siguiente diapositiva, observe la palabra bautismo, lo tenemos en nuestra Biblia. Algo interesante es que la palabra bautismo, que está en español, viene de la palabra baptizo, pero no es que esta palabra es una palabra griega, como sucede con las otras palabras del Nuevo Testamento. No es que esta es una palabra griega que la traducen al español. No sucede eso con la palabra bautismo. Lo que hicieron con esta palabra bautismo es simplemente que cambiaron algunas letras para que la palabra pueda encajar en nuestro idioma, y la cambiaron por bautismo. La palabra bautizo no es una traducción, como sucede con las otras palabras. Así es que en ese momento la palabra bautizo significaba sumergir, zambullir, hundir en el agua. Pero los traductores de la Biblia, de una versión en especial, la Biblia Reina Jaime, que era utilizada en Europa, se dieron cuenta que si traducían la palabra bautizo con el significado que ésta tenía, que era sumergir, iban a tener problemas con el rey Jaime, que vivía en Inglaterra, y él les podía matar por hacer esto. Así es que la parte más fácil, la parte más cómoda para estos traductores fue dar a esa palabra que estaba en el original, la palabra bautizo, solo darle una forma castellanizada para que aparezca en la Biblia. No la tradujeron. Y no la tradujeron por el miedo de que pueda su vida correr riesgo, porque ellos sabían que la palabra bautizo significa hundir. Y el gobernante de ese tiempo, el rey Jaime, él creía en un bautismo por aspersión, botar un poquito de agua sobre la cabeza de un bebé. Eso era bautismo, esa era la creencia. Él fue bautizado de esa forma. Así es que los traductores, por miedo a que les metan en la cárcel y les maten, cuando tuvieron que traducir esa palabra bautizo, no lo hicieron, no la tradujeron. Es la misma palabra griega que aparece en el original. Solo le dieron apariencia a esa palabra sin traducir, le dieron apariencia de la forma castellana, y así nosotros tenemos nuestra palabra bautismo. ¿Se da cuenta? Los dos ejemplos que vimos anteriormente, el ejemplo de Jesús y el ejemplo del eunuco, ratifican este concepto del significado que la palabra bautismo tiene. Significa hundir, significa bajar, significa zambullirse. Ese es el método del bautismo. Si a usted le bautizaron con otro método, en verdad no le han bautizado todavía. Lo que han hecho es no le han bautizado, porque el bautismo, a más de cumplir el requisito de recibir a Cristo como Salvador personal, el método es claro en la palabra de Dios. Aun cuando tuvieron que
bautizar a 3,000 personas como vimos en el ejemplo. Ellos no tuvieron problema de zambullirles en el agua. Hubiera sido mucho más fácil para los apóstoles que hagan una fila larga, las 3,000 personas, y que Pedro hubiera ido con una lavacara y un poquito de agua, echando agua en cada cabeza de uno de ellos, o con una manguera ahí a cada uno de ellos. Hubiera sido súper sencillo. Inmersión. El método es importante. Así es que yo espero que usted esté comparando su bautismo con el bautismo bíblico. El único requisito es creer en Cristo. El método es por inmersión, es bajar al agua, porque cuando bajamos al agua, en verdad simbolizamos la sepultura, la muerte y luego la resurrección. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Efesios capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo probablemente usted lo sabe de memoria, es uno de los clásicos. Y aquí enseña claramente que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, no es nuestro. No trabajamos para ser salvos. Y el versículo 9 lo dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que entiéndalo bien, el bautismo no nos salva. Así es que no es que cuando la persona se bautiza, ahí se está borrando un pecado, se está borrando el pecado original. No se borra nada en el bautismo, porque la salvación no es por el bautismo. La salvación es por gracia, poniendo nuestra fe en Jesucristo como Salvador personal. Ahí nos salvamos. Así es que no mezclemos los temas, no entendamos de manera equivocada. El bautismo no es necesario para la salvación. La salvación es un requisito para poder bautizarse. Así es que cuidado con que me bautizo creyendo que ahí se me va a quitar algún pecado, se me va a borrar el pecado original, y por eso, por esta equivocación, la práctica religiosa incorrecta de llegar a bautizar a los niños recién nacidos cuando no tienen uso de razón, cuando no pueden entender lo que están haciendo, porque padres ignorantes pero con buena intención tratan de que el hijo se bautice por aspersión, porque ahí se le va a quitar el pecado original. ¿Se da cuenta? Así es que cuidado con dejar que nuestra tradición religiosa afecte lo que claramente dice la palabra de Dios. El bautismo no es necesario para la salvación. La salvación es un requisito para bautizarme. Cuando me bautizo no se borra ningún pecado. En Mateo 28, mostrándonos la importancia del bautismo, Jesucristo diría: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Observa: por tanto, id y haced. Imperativo, orden. No es la gran sugerencia de nuestro Dios, es la orden de nuestro Dios que hagamos discípulos. Y para ser discípulos, el primer paso después de recibir a Cristo es bautizarse, y después de bautizarse, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así es que lo primero, recibo a Cristo. Lo segundo, me bautizo. Y lo tercero, empiezo un proceso de aprendizaje. Eso es discipular. Recibo a Cristo, me bautizo y empiezo a aprender de Dios. ¿Se da cuenta por qué la lección del discipulado está en el número 3? Número 1 y número 2 hablan de salvación. Número 3, bautismo. Número 4 al 16, enseñanza. No es casual el orden de las lecciones, nada es casual de lo que ocurre en esta iglesia. ¿Se da cuenta?
Aquí habla, aquí hay un orden. Recibo a Cristo, me bautizo y después del bautismo empiezo un proceso de aprendizaje en los caminos del Señor. Así es que decir, terminemos las 16 lecciones primero para luego bautizarme, aquí no está eso. Aquí más bien dice que el servicio a Dios, ese proceso de enseñanza, debe ser precedido. Antes de eso debo bautizarme. Número 6, ¿dónde me bautizo? Bueno, Jesucristo se bautizó en el río Jordán. No es problema el lugar. El tema es que debo hacerlo frente a mi familia cristiana, porque el bautismo es un testimonio de lo que estoy haciendo. Así es que, como usted ve en Mateo, el hecho es que Jesucristo dice en versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. Jesucristo dice, tengo toda la autoridad y poder. Con esa autoridad, ahora delego esa autoridad a los 11 discípulos, a la iglesia como tal. Y ahora ellos iban a poder, entre otras cosas, bautizar. La iglesia debe haber dado la autoridad a una persona para que pueda bautizar. No es cualquier persona que puede bautizar, es una persona que ha recibido la autoridad de una iglesia local para poder hacerlo. Es claro. Toda autoridad tiene Jesús y Él la delega a su iglesia, y generalmente el líder de una iglesia o cualquier otra persona que la iglesia o el líder designe recibe la autoridad de la iglesia para poder bautizar. ¿Se da cuenta? Así es que el lugar no es tan importante. Lo importante es que haya sido bautizado por una persona que ha recibido de la iglesia la autoridad para hacerlo. ¿Cuáles son los resultados de bautizar? Y ahí tiene dos. Obediencia. Después de que Jesucristo se bautizó, su Padre Celestial dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Complacencia. Él se complace con aquellos que obedecen. Así es que cuando usted deja de lado algunos razonamientos, algunas razones para poder obedecer al Señor, bautizándose después de que ha recibido a Cristo, usted está obedeciendo al Señor. Obediencia. Así es que, hermano, la enseñanza es clara. El primer paso de obediencia es el bautismo. Y si usted ya lo ha hecho, como acabamos de verlo bíblicamente, usted es un hijo obediente. Si no lo ha hecho, cualquiera que sea su razón para no hacerlo, usted está en desobediencia al Señor. En Hechos 2:41 en su Biblia, por favor, el texto dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados y se añadieron. Estos 3,000 fueron miembros de esa iglesia local, la iglesia de Jerusalén, desde ese instante. Así es que un beneficio que la persona tiene cuando se bautiza es ser miembro de una iglesia. Algunos no lo ven como beneficio. Algunos no se bautizan justamente por esta razón. Yo no quiero ser miembro de la iglesia. Yo no quiero comprometerme con nada. Yo estoy bien asistiendo a la iglesia, escuchando el sermón y salgo y nada más. No quiero compromisos. No quiero saber nada de esto. No quiero ser miembro. En otras palabras está diciendo, yo prefiero ser desobediente. La Biblia nos llama a pertenecer. La Biblia nos habla a
pertenecer a una familia, a una iglesia. No solo basta creer en Jesucristo. Es necesario pertenecer, es necesario ser miembros de una iglesia. ¿Sabe? El bautismo es el primer paso de obediencia. Eso no significa que no es importante. La gente, cuando se bautizaba en ese tiempo, se estaba identificando con el cristianismo. En el momento en que me bautizo, estoy diciendo públicamente: soy cristiano. No me avergüenzo de ser cristiano. Eso podía implicar en ese tiempo morir. Así es que era una decisión valiente la de bautizarse. Ellos estaban comprometidos con identificarse delante de Dios y decir: yo soy salvo. Y eso es lo que dice la persona que se bautiza, con sus obras, no con sus palabras. Cuando el niño bajó, está diciendo públicamente: yo soy salvo y por eso me estoy bautizando. Yo desde hoy soy miembro de esta congregación, yo pertenezco a este grupo, yo no me avergüenzo de Dios. ¿Usted se avergüenza de Cristo? Esa es la razón por qué no se bautiza. Yo no quiero que me dice esto. Así es que, hermano, yo le invito a que, si usted está siendo discipulado ya por alguien de nuestra iglesia, usted vaya a su discipulador y a su discipuladora y le diga: ¿sabe que yo quiero bautizarme? Si usted no se ha bautizado, no está en el proceso del discipulado, acérquese al final del culto a mi esposa, ella está con una hoja y un lápiz, y dígale: ¿sabe que yo quiero bautizarme? Y podremos darle un discipulador, una discipuladora, para que puedan realizar la decisión de salvación inmediatamente después de bautizados. En la Biblia, el que creía en Jesucristo como Salvador personal se bautizaba. No pasaban días, mucho menos meses, esperando para dar ese primer paso de obediencia. Así es que, hermano, usted escoge ser obediente al Señor en esta área o continuar desobedeciendo al Señor, teniendo una lista de razones de por qué no quiere hacerlo, o siendo obediente a lo que Dios dice. Creían y se bautizaban. ¿Por qué debo hacerlo? Porque Dios lo ordena. ¿Por qué debo hacerlo? Porque es el primer paso de obediencia. ¿Por qué debo hacerlo? Porque quiero ser un creyente obediente a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque quiero seguir el ejemplo de Jesús, como Él, antes de empezar a servir, se bautizó. Yo espero que usted tome la decisión correcta en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos permites estudiar un tema básico de las Escrituras, el bautismo. Y Padre, yo te ruego por aquellos que ya lo han hecho. Te agradezco por la decisión que ellos tomaron de ser obedientes a ti. Y te ruego, Padre, por aquellos que han ignorado el tema. Otros que por alguna razón han llegado a postergar este tema en su vida, por temor, por falta de conocimiento, simplemente por desobediencia. Yo ruego, Padre, que hoy estas personas puedan acercarse y decir: pastor, quiero bautizarme. Te ruego que puedan tomar la decisión de ser obedientes a ti. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez.
Y si usted viene por primera vez a esta iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted tiene la posibilidad en este momento de levantar un ratito su mano. Solo yo estoy mirando y con eso me está diciendo a mí, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas en tu palabra. Y la verdad es que nuestro anhelo más grande es obedecerte. Y yo te ruego que tus hijos que están en desobediencia en esta área, hoy te puedan decir a ti, tus palabras van a ser tan importantes para mí, Señor, que hoy tomo la decisión de obedecerte en el bautismo. Te pido perdón porque no lo he hecho antes, pero hoy quiero hacer esta decisión. Te ruego por los demás que ya lo hemos hecho, que cuando aconsejamos a otros, cuando enseñamos tu palabra a nuestros hijos, no pongamos más requisitos de lo que tu palabra pone. Si han recibido, están listos. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te
sin ti. Perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Amén.